placer para mí abrir esta conferencia y agradezco a los organizadores por concederme este honor. Como se anuncia en el programa, yo voy a hablar sobre formas del miedo, crimen y figuraciones fantásticas en la literatura hispanoamericana actual. Precisamente porque se trata de una conferencia inaugural, me parece apropiado detenerme en la definición de los que son los objetos en juego, ¿no? Los objetos teóricos en juego. Ya que el crimen y lo fantástico configuran dos constelaciones discursivas muy amplias, ¿no? Multifacéticas, asociadas a diferentes imágenes y tradiciones literarias, que sin embargo, como trataré de mostrar, confinan y a menudo incluso se superponen en algunas áreas semánticas, ¿no? Por lo tanto, quiero dedicarme a la exploración de estas áreas semánticas comunes en la primera parte de mi presentación, en la que voy a profundizar las modalidades de la convergencia entre la representación del crimen en la literatura y lo fantástico. La segunda parte, en cambio, estará centrada en la lectura de dos textos de autoras latinoamericanas que considero especialmente representativos. Me refiero a El chico sucio de Mariana Enríquez, que todos conocen, y a la historia incómoda que nos contó Olivia en el día de su cumpleaños de Solange Rodríguez Pape, una autora ecuatoriana un poco menos conocida, ¿no? En la abundante producción no miméticas de las autoras latinoamericanas, me parece que es posible encontrar por lo menos dos usos diferentes del crimen, ¿no? En el primer caso, está estrechamente ligado a la memoria, al rescate de la verdad y la justicia, y por lo tanto pone en tela de juicio los fantasmas del pasado, ¿no? Esas haunting legacies de las que habla Gabriel Schwab en su ensayo homónimo, ¿no? Presencias fantasmales porque están ligadas a una memoria irremediable o imposible, ¿no? Mi colega Audrey Loyer dedicará esta tarde, si bien recuerdo el programa, a la exploración de este aspecto en su realización cinematográfica. En el segundo caso, y es lo que voy a profundizar en esta ocasión, el crimen parece estar estrechamente vinculado, perdonen, al contexto, ¿no? Y por tanto a la propia fisonomía del presente, respecto del cual tanto lo fantástico como el crimen actúan como una transgresión de la norma, o sea, de la ley, precisamente con el fin de problematizar la estructura del orden social, ¿no? Denunciar sus desigualdades, cuestionar la génesis y la legitimidad de la monstruosidad que provoca el crimen, ¿no? Razonaremos, en definitiva, en torno al concepto de crimen fantástico como literatura de subversión, ¿no? Que es fundamental en todo lo fantástico, ¿no? Sea cual sea su modulación, insólito, horror, weird o gótico. Por lo tanto, nos moveremos en la intersección de varios modos, ¿no? En las mallas de una red en la que las formas y los géneros se enlazan, se hibridan, ¿no? Mezclando topo y tradiciones, genealogías. Quisiera señalar de todos modos que esta es solo una de las lecturas posibles entre las muchas que inevitablemente se ofrecen cuando se cuestionan archivos, ¿no? Grandes y complejos como el del crimen y de lo fantástico. Les invito, por lo tanto, a querer completar, corregir, integrar con sugerencias, observaciones, comentarios esta propuesta mía. Bueno, pasamos ahora un poco a lo que llamé el lado del crimen, ¿no? Al hablar de crimen, evocamos de inmediato toda la constelación de variantes que se encuentran alrededor de la representación del crimen, ¿no? Que van de la novela de Enigma al Boiled, ¿no? Novela negra, hasta llegar al que se ha llamado neopolicial latinoamericano, una versión muy especial de la novela negra que exhibe peculiaridades textuales derivadas de las peculiaridades del contexto, ¿no? Y en particular de las crisis y de la violencia que ha caracterizado el desarrollo político y social de América Latina en el siglo XX. Esto ha provocado un cambio decisivo en la textualización del crimen de área latinoamericana, subvirtiendo en cierta medida el paradigma canónico de lo policial, ¿no? Y aquí cito, como es sabido, dos componentes son clave en toda novela de enigma. La posibilidad de solucionar el misterio que abre el relato por medio de deducciones lógicas y el consecuente restablecimiento del orden social puesto en peligro por la erupción del crimen.
Fin de cita. Así describe Valeria Grimberg-Pla la esencia del policial, ¿no? Que es una de las formas literarias donde el crimen juega un papel fundante decisivo. Los modelos del cuento policial y del cuento fantástico pues son semejantes, ¿no? Ambos tienen en su centro un misterio. A este propósito, me parece apropiado retomar aquí las palabras de Rosalba Campra, que antes y mejor que yo ha explicado en qué consiste la relación textual entre el relato del hecho fantástico y el relato del enigma. Y ahora me permito esa cita un poco larga para que ustedes entiendan bien cómo Campra define estas similitudes. El cuento fantástico, en su forma tradicional, constituye su trama a la manera de un enigma, análogamente a otros tipos de relato que tienen un enigma como factor desencadenante de la acción, la novela policial de capa y espada, etc., su desenlace es de carácter regresivo. Solo al llegar al final, el lector está en condición de llenar los vacíos de la trama. Un desequilibrio ha roto la armonía o la regularidad de lo existente. El proceso que deriva es la búsqueda de recuperación del equilibrio inicial, descubrimiento del asesino, identidad del huérfano abandonado, ininteligibilidad del misterio. Lo que distingue vistosamente el desenlace regresivo del relato fantástico de los otros tipos de relatos con enigma es a menudo su carácter incompleto o incierto. Si en la narrativa policial, por ejemplo, la investigación restituye el segmento que faltaba para completar la historia, en la narrativa fantástica el final puede quedar trunco, o bien, revelándose como un pseudo final, restablecer la incertidumbre o bien hacer coexistir finales contradictorios, ¿no? El discurso está, por lo tanto, lleno de indicios que preparan un clímax, ¿no? Este clímax, como vimos, conduce a resultados diferentes. Mientras que en la historia detectivesca consiste en el desentrañamiento del misterio e en la identificación del culpable y, por lo tanto, en la restauración del orden social amenazado por el crimen, al menos en las formas canónicas del género, en lo fantástico, la estructura del enigma y la construcción indicial culminan en la irrupción del hecho inexplicable. Y esto no conduce a ninguna recomposición del orden. Al contrario, causa la fractura de ese orden, ¿no? Ante la irrupción de lo desconocido, de lo impensable, lo insondable, nada puede volver a ser como antes, ¿no? De todos modos, pese a estas oposiciones, no hay que olvidar que el género policíaco como tal nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, ¿no? Uno de los grandes maestros del terror y del misterio, quien creó al detective Dupin en su relato Los crímenes de la calle Morgue. Poe es por lo tanto el padre metafórico, ¿no? El modelo inspirador de una serie de autores hispanoamericanos que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se mueven van, digamos, de lo fantástico al policial, siempre entre las dos orillas, ¿no? Poniendo a prueba sus convenciones, las convenciones del género. Me refiero, por ejemplo, a Eduardo Ladislao Holmberg, ¿no? Escritor y médico, quien en el año 1896, en pleno auge positivista, escribe La bolsa de huesos, ¿no? Se ensaya en este relato largo, en esta novela corta, digamos, un desvío irónico de la norma del pensamiento deductivo, que es en cambio la premisa del cuento de Poe, como ustedes sabrán, ¿no? En la bolsa de huesos, la investigación comienza cuando una bolsa llena de huesos del esqueleto de un hombre joven va a parar a las manos del narrador, ¿no? Alberto. Al esqueleto le falta la cuarta costilla izquierda. Cuando Alberto va a la casa de otro médico, halla un esqueleto idéntico al que le falta el mismo hueso, ¿no? Esta coincidencia impulsa a Alberto a enfrascarse, digamos, en la búsqueda del asesino. Los esqueletos son de dos estudiantes de medicina que fueron envenenados por otro estudiante, Antonio Lapas. Alberto sigue las pesquisas y se encuentra con el culpable, cara a cara, ¿no? Con una sorpresa final, que Antonio resulta en realidad ser Clara, ¿no? La investigación destapa los crímenes de una seductora y terrorífica mujer que se traviste en hombre y en cuyo erotismo incide la influencia maligna de un perfume oriental. Lo fantástico aquí reside en lo desconocido, ¿no? En lo inédito, que representa una mujer travestida y asesina. Su misma existencia socava todos los patrones sociales y culturales, ¿no? Y contradice también la lógica científica de la época.
Se trata de una especie de monstruo femenino que no puede encajar en la taxonomía naturalista y positivista que organiza el relato. Entonces, es gracias a la noción de anomalía como monstruosidad que el crimen y lo fantástico pueden aquí converger, ¿no? Otro ejemplo de la vinculación entre crimen fantástico y monstruosidad es también la narrativa de Horacio Quiroga, ¿no? Por ejemplo, en 1904 recoge en El crimen del otro una serie de relatos donde se exhibe esa fascinación del mar por el mal, ¿no? Una especie de ensayo de perversidad en la estela de Poe, como también opina Margot Glantz. La monstruosidad, la perversión moral, el exceso erótico, la ambigüedad, sin duda conforman o forman parte, perdonen, de esa área semántica a la que aludí al comienzo, donde es posible reunir la novela negra y el gótico, encontrar líneas de sentido y preocupaciones que permiten asemejar estos dos géneros, ¿no? Ahora bien, ¿en qué elementos concretamente podemos buscar las afinidades entre novela negra y gótico, entre crimen y fantástico? ¿Y de qué manera estas dos tradiciones, ambas foráneas, ¿no? nacidas entre las Pumas inglesas y luego emigradas a América del Norte, se aclimatan en América Latina? Avanzamos por semejanzas generales. Tanto en la novela negra como en la novela gótica, el eje de la trama es la persecución de una verdad implícitamente vedada, un misterio, algo que no nos convence, ¿no? En un ambiente oscuro y hostil. El paisaje desolador dominado por un castillo espectral se reemplaza en época contemporánea por calles laberínticas y sórdidas. Como recuerda también Alejo Carpentier, los cuentos de Hoffman y las narraciones sangrientas de Anne Radcliffe, aún en el siglo XIX, se vinculan con la novela policíaca por la intervención del elemento criminal o misterioso. Ante este elemento criminal, la heroína gótica del castillo y el detective en la ciudad son llamados a convertirse en hermeneutas, ¿no? Para comprender los hechos inexplicables y las criaturas monstruosas que se presentan ante sus ojos. Y el lector experimenta, mediante las peripecias de los protagonistas, the strange human need for feeling afraid, como dijo Virginia Woolf, ¿no? O sea, el efecto de miedo que crimen y fantástico provocan. Esa tensión constante para despertar la identificación emotiva del lector. En otro nivel, considero importante también resaltar que tanto la novela negra como el gótico están estrictamente vinculadas con su tiempo y su contexto, con su época y su contexto, ¿no? Con la realidad, por lo tanto, y sobre todo con lo que se calla y lo que se oculta de esta realidad, ¿no? Lo inadmisible se convierte entonces en el detonante de la narración. Como afirma David Punter, el gótico es una forma, por no decir la forma, de la historia no oficial. ¿Mm? Le hace eco también Rosemary Jackson, que ustedes conocerán, ¿no? La cual subraya que la función de lo fantástico es dar voz a lo que ha sido excluido, eliminado o reprimido de la cultura. La alianza entre lo fantástico y el crimen entonces determina una evolución en los usos del modelo policial o de la novela negra, que paradójicamente a través de lo fantástico se ve potenciada en su capacidad de investigar lo real y representarlo más allá de lo visible, ¿no? y de lo tangible. Recapitulemos pues la geografía literaria que he tratado de esbozar hasta ahora y el papel que el crimen ha jugado en ella. El crimen, como dijimos, constituía una amenaza al orden social que era urgente recomponer. Esto es lo que se realiza metafóricamente en las historias que adoptan el modelo analítico, ¿no? como La muerte de la brújula, por ejemplo, de Borges, tan en auge en los años 40. Sin embargo, ante la evidencia de una realidad siempre más violenta, caótica, inmoral, como resulta ser la de las sociedades latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, ya ningún restablecimiento del orden social, que se obtenía mediante la resolución del misterio, parece viable. Por este motivo, a partir de los años 70, cuando se vuelven manifiestas las monstruosidades perpetradas por las dictaduras que habían asediado y todavía asediaban los países latinoamericanos, se asiste al declino de los modelos matemáticos de la novela de enigma en favor de la representación del exceso de la novela negra.
El crimen literario es ahora el reflejo, o mejor dicho, la traducción textual y la metáfora de una realidad extratextual que se configura como siempre menos controlable y siempre más amenazadora. Pero es recién a mediados de la primera década del siglo XXI cuando se produce otro cambio y se estrecha una más firme combinación, podríamos decir, entre fantástico y crimen. ¿No? La que se resalta ahora es la función de denuncia y crítica social que se suele atribuir al gótico y a lo fantástico en general y que también se atribuye a la novela negra latinoamericana, ¿no? De época contemporánea, como aclara, y de nuevo cito, Grinberg Platt. En su versión norteamericana, de donde es originaria, el crimen tiene la finalidad de exhibir la violencia individual, subjetiva. En la novela contemporánea latinoamericana, la que se destaca es la dimensión sistémica de esa violencia, ¿no? Las consecuencias catastróficas del funcionamiento aparentemente impecable de los sistemas políticos y económicos actuales. Fin de cita. El recurso al crimen y al imaginario delincuencial está en el origen de una refuncionalización del gótico que tiene como objetivo cuestionar el orden social y exhibir su intrínseca violencia, ¿no? Narrar oblicuamente los traumas de un pasado reciente y también denunciar un sistema económico que es responsable por la generación de nuevos monstruos, de nuevas criaturas abyectas destinadas a ocupar, metafóricamente y no solo, aquellas zonas invivibles e inhabitables que, como recuerda Judith Butler, y aquí vuelvo a citar, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de sujetos. Fin de cita. Me parece especialmente significativa a este propósito la obra de las escritoras, de algunas escritoras latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, las argentinas Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, las bolivianas Giovanna Rivero y Liliana Colanzi, la ecuatoriana Solange Rodríguez Pape. La lista es parcial, por supuesto, porque las escritoras latinoamericanas que se están dedicando en este momento a lo fantástico, de todas formas, a lo no mimético, con esta atención especial al elemento político y social, digamos, a la componente ideológica de lo fantástico, es muy grande, ¿no? Creo que es necesario enfatizar la conexión especial que el uso del crimen en lo fantástico conoce en la literatura hispanoamericana actual escrita por mujeres, ¿no? Mientras seleccionaba el corpus de textos para esta conferencia, me di cuenta de que solo estaba trabajando con textos de autoras, y esto me pareció un hecho significativo sobre el que considero apropiado detenerme brevemente, ¿no? El uso del crimen y la violencia, tanto en su forma literaria más analítica y racional, la novela de enigma, como en su forma más excesiva, la novela negra, se identificaba tradicionalmente con una escritura masculina, usamos comillas por supuesto, a diferencia del gótico, que, como señaló Wallace, ha proporcionado a las mujeres una serie de metáforas para describir su condición de prisioneras, de sujetos muertos civilmente, expulsadas de la sociedad, ¿no? Tanto es así que Ellen Moers, ya en los años 70, habló de female gothic, ¿no? Parece significativo, por lo tanto, que estas autoras actuales, que han incorporado más o menos explícitamente en su obra las demandas y las reivindicaciones feministas, adopten el crimen en lo fantástico para para transgredir la tradición gótica, ¿no? Que siempre veía en las mujeres las víctimas. Podría decirse que en todas estas autoras el crimen aparece como una posibilidad de empoderamiento mediante la subversión, ¿no? Para sus protagonistas. El rasgo común de mucha literatura fantástica escrita por mujeres es precisamente, como acabo de decir, la subversión de los modelos de representación de la mujer determinados por la norma de la tradición cultural. Por esta razón, otra estudiosa de fantástico femenino, de female fantastic, habla de una poética de la perversión, por lo que atañe al female fantastic. Bueno, por razones de tiempo, voy a tomar en consideración dos cuentos que me parecen especialmente significativos de esa utilización del crimen en el molde de lo fantástico para iluminar los lados sombríos del presente, ¿no? El chico sucio de Mariana Enríquez, publicado en Las cosas que perdimos en el fuego del 2016, y el relato de Solange Rodríguez Pape,
la historia incómoda que nos contó Olivia en el día de su cumpleaños, publicado en La primera vez que vi un fantasma en 2018. Lo que me resulta más interesante de estos cuentos es que la atmósfera irracional y ambigua de lo gótico se evoca mediante la alusión a elementos autóctonos, incluso del folclore local, y que los monstruos pertenecen ahora, en realidad, a los marginalizados de la sociedad, ¿no? Son, podríamos decir, los desechos, entre comillas, de un sistema social que produce desigualdad, violencia y muerte. Por eso también la organización espacial de estos cuentos adquiere cierta relevancia. Eso es evidente en El chico sucio de Enríquez, que se presenta como una especie de actualización de la casa gótica, ¿no? Del modelo del gótico, como se ve pues, en el primer párrafo. Y ahora cito del cuento de Enríquez. Mi familia cree que estoy loca porque elegí vivir en la casa familiar de Constitución, la casa de mis abuelos paternos, una mole de piedra y puertas de hierro pintadas de verde sobre la calle Virreyes, con detalles art déco y antiguos mosaicos en el suelo, tan gastados que si se me ocurriera encerrar los pisos, podría inaugurar una pista de patinaje. Y un poco más adelante, la casa era hermosa y cómoda y estaba en notables buenas condiciones, teniendo en cuenta su antigüedad, pero ya nadie o muy pocos querían establecerse por el barrio. El barrio que se describe como una de esas zonas inhabitables que mencioné antes, pobladas por no sujetos, es Constitución, una zona cerca de la estación homónima en el sur de la ciudad de Buenos Aires, bien conocida por su pobreza. Sus habitantes pertenecen a los sectores más pobres o más sórdidos también de la sociedad y se distribuyen en la calle según una geometría muy exacta. Y aquí cito de nuevo del cuento. Los mininarcos de la calle Ceballos que defienden su territorio de otros ocupantes y persiguen a sus perpetuos deudores. Los adictos que descerebrados se ofenden por cualquier cosa y reaccionan atacando con botellas. Las travestis borrachas y cansadas que también defienden su baldosa, ¿no? Y agrega la narradora, también vive mucha gente en la calle, ¿no? A esta gente de la calle pertenecen el chico sucio del título, que la narradora encuentra durante sus viajes en metro, y su madre, ambos permanentemente instalados en un colchón en la calle, como muertos sin nombre, como la narradora comenta. Un día el niño toca al timbre de la casa de la narradora y ella le acoge en su casa. Después se ofrece de comprarle un helado. Empiezan a establecer una especie de tenue amistad, ¿no? La mujer le cuenta la leyenda del Gauchito Gil, un santo de un culto rural y popular argentino muy difundido. Y así la mujer se entera de que el chico sabe que al otro lado de la estación, ¿no? Y ese se configura en el cuento como un límite espacial invalicable, hay varios santuarios de la Pombagira, una divinidad afro-brasileña que encarna la fuerza femenina, y de San la Muerte, un santo no reconocido por la Iglesia Católica, al que por lo general se pide protección. El chico, sin embargo, se refiere al San la Muerte como un esqueleto, el malo, ¿no? Se prepara así la conexión entre las fuerzas sobrenaturales y demoníacas de matriz gótica y el crimen que se relata en estas páginas. Y ahora cito del cuento. El cuerpo apareció una semana después de la desaparición del chico sucio y su madre. En el estacionamiento en desuso en la calle Solís había aparecido un chico muerto, degollado. Habían colocado la cabeza a un costado del cuerpo. A las 10 se sabía que la cabeza estaba pelada hasta el hueso y que no se había encontrado pelo en la zona. Fin de cita. La exhibición de la violencia sobre el cuerpo de un niño representa el puro horror, ¿no? La maldad y la perversión de un sistema entero que no se preocupa por proteger a los individuos más indefensos, como los niños. Y eso se refleja en el sentido de culpa que afecta a la narradora, tras enterarse de este horrible, inexplicable asesinato. Todo el cuento se desarrolla manteniendo la duda acerca de los responsables de la muerte del niño. ¿Habrá sido víctima de una venganza de los narcos? ¿O su cuerpo habrá sido ofrendado a San la Muerte? Digamos que se juega en la duda sobre
una causa natural o sobrenatural de una muerte, la causa de una muerte natural o sobrenatural. Sin embargo, los horrores evocados mediante este crimen, aunque ese se proyecte hacia una dimensión monstruosamente, digamos, religiosa, mantienen su plausibilidad, ¿no? Se quedan dentro de lo posible, de lo natural. Aun cuando descubrimos que ha sido la madre drogadicta la que ha sacrificado al san la muerte el chico sucio, su propio hijo y el otro bebé recién nacido, nos quedamos dentro de un horizonte de posibilidad. La que se pone en escena, sin embargo, no es una condena explícita de la madre, siempre descrita en el cuento mediante atributos animalizados, ¿no? Infrahumanos casi. Es una mujer jovencísima consumida por las drogas y la pobreza, al fin y al cabo, ¿no? Para ella el crimen es una opción como otra, porque la vida misma ha perdido cualquier sentido y por ende cualquier valor para ella, ¿no? Su misma vida no vale nada. Eso es lo que la sociedad le cuenta todos los días. La que se condena ahora es, en cambio, la burguesía, ¿no? Encerrada en sus casonas antiguas, que son parodias de la casa antigua del célebre cuento de Cortázar, por ejemplo, Casa Tomada. Hipóstasis de esta parte acomodada de la sociedad es la protagonista, quien se daba cuenta, y aquí cito de nuevo del cuento, mientras el chico sucio se lamía los dedos chorreados, me daba cuenta de lo poco que me importaba la gente, de los naturales que me resultaban esas vidas desdichadas. Fin de cita. Con su gótico urbano, Enríquez nos muestra que esta indiferencia soñolienta también es cómplice del horror y tal vez su existencia como clase privilegiada es el verdadero horror. ¿Mm? Parecido es el final, digamos, las conclusiones a las que llega el cuento de Solange Rodríguez Pape, ¿no? La historia incómoda que nos contó Olivia en el día de sus cumpleaños se presenta como una ficción de oralidad, ¿no? El discurso de Olivia en el día en que cumple los años, como anticipa el título. También en este relato, la desigualdad social se proyecta en un escenario urbano y es objeto de denuncia entre las líneas, ¿no? Aunque de manera más lateral que en el cuento de Enríquez. Resulta muy efectiva la organización de estos espacios socialmente connotados. Y aquí cito del cuento. Para morirse de vergüenza, ya está la ciudad. Ya ven que uno cruza el puente y todos son penurias. Es lamentable lo que se ve en los semáforos y peor para la época en que se acerca Navidad, con toda esa gente que sale no sé dónde a pedir dinero. Horda de mujeres embarazadas, medio vestidas arrastrando a sus hijos más chicos del brazo, golpeando los vidrios, pidiendo limosna, insistiendo con la cara sucia. Fin de cita. Como la de Enríquez, tampoco la narradora de Rodríguez Pape pertenece a este ejército de desposeídos que diariamente recorre las calles de la anónima ciudad latinoamericana donde sucede el cuento. Y como la narradora de Enríquez tampoco se deja impresionar mucho por la pobreza que desfila ante sus ojos, ¿no? Y vuelvo a citar, por más que uno niega con la cabeza y no quiere mirarlas, ellas insisten como almas en pena. Son viajes largos, largos, y la tortura llega en cada semáforo. Fin de cita. La preocupación de esta narradora es mantenerse a salvo de los indigentes, quienes, según ella, no se atreverán a cruzar del lado del puente donde ella vive. Pero en realidad, este horror a los indigentes es una máscara para marcar una distancia, aparentando un estatus que la narradora no posee, ¿no? Como descubriremos a lo largo del cuento, la mujer es víctima del sistema que ella misma defiende, basado en la ostentación de riqueza, belleza, juventud. Ella trabaja en una agencia de viaje donde le instan que sea siempre sonriente y bien maquillada. Se ha casado con un hombre divorciado, padre del adorado Huguito, adolescente mimado y consentido, pero su marido no se interesa en sus deseos, por ejemplo, tener un hijo propio, y ni se da cuenta de sus inquietudes. En este sistema cerrado, vacuo, frívolo, sucede la erupción de un elemento imprevisto e inexplicable. La aparición, y aquí cito, de una mujer con el pelo blanco hecho una maraña sucia, una anciana doblada hurgando en la basura, algo que
Pena vemos y no vemos todos los días. Fin de cita. El tema de la condición de aparecidos de los tantos desposeídos que pueblan las ciudades latinoamericanas se revela central al desarrollo narrativo del personaje de Olivia y a la constitución del sentido general. Por lo que atañe al desarrollo narrativo, el encuentro con esa mujer se convierte en una suerte de hechizo, un maleficio. Y vuelvo a citar. Caminó con una velocidad incomprensible hasta la ventana de mi auto y la tocó con su puño mugriento. La tocó 3 veces, como quien toca una puerta esperando que lo dejen entrar. La tocó para entrar en mi vida. Y un poco más adelante, refiriéndose a la mujer, era horrenda. Tal vez no horrenda, sino ilógica, enfermiza. Fin de cita. De ahora en adelante, la protagonista sufre una metamorfosis inexplicable. Padece un trastorno mental que, como veremos, la conduce al borde de la locura, como confiesa a su auditorio. La narradora está obsesionada por esa mujer de pelo blanco, esa cosa inaudita que ejerce sobre ella una atracción ambigua y finalmente destructora, ¿no? El trastorno que provoca en Olivia no es del todo negativo. Para saber quién es esta mujer, ¿no? Olivia empieza a estudiar folclore latinoamericano y descubre la existencia de un amplio panteón de figuras femeninas, divinidades que ofrecen protección o venganza, como las que se evocan en Enríquez, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay la Sayona, un espíritu femenino que se les aparece solo a los hombres que mantienen relaciones extraconyugales. En la costa entre Colombia y Ecuador hay la tunda que atrapa a los hombres en la selva. O, por ejemplo, en los países centroamericanos encontramos Siguanaba o la Sigua, ¿no? Que se presenta como un espíritu que cambia de forma, ¿no? Y en general es una mujer atractiva de pelo largo que revela su cara verdadera, que seduce a los hombres y después le muestra su cara verdadera, la de caballo o de calavera, ¿no? En fin, descubre la existencia de otras figuras parecidas a las brujas autóctonas, la cuca, la cangreja, la mueluda. Como decía, la mujer aparecida revela ser una figura positiva en la historia narrada porque propicia una toma de conciencia en 2 niveles, de clase y de género. Por un lado, la narradora se da cuenta de que, y aquí cito, todas las ciudades están construidas sobre huesos y cementerios, así que de cada 5 habitantes, uno es un fantasma. Fin de cita. Se trata, por lo tanto, de un despertarse a la verdad terrorífica del mundo, al horror inherente a cierto orden social que se cuestiona mediante la locura. Todo el resto es una ficción social basada en la mentira y la violencia patriarcal. La protagonista es oprimida por parte de su pareja, que la traiciona con la ex esposa, por parte del hijo de él, que la atemoriza con sus caprichos, y por parte de su jefe, que le reprocha constantemente su falta de juventud, ¿no? Y esta es la otra toma de conciencia, la de género. El recurso al crimen es aquí sugerido por la aparición de un monstruo fantástico, la mujer del saco, que es la versión femenina del hombre del saco, ¿no? Que en el cierre del relato termina llevándose a Huguito en su saco. En el final aprendemos que la narradora, que milagrosamente ha quedado embarazada, ha festejado su cumpleaños con copas de champán envenenado para matar a su marido y a su amante. Y vuelvo a citar del cuento, la frase final del cuento. Los monstruos, cuando nos encontramos, jamás volvemos a estar solo, ¿no? Así se cierra el cuento. Pero ¿quién es realmente el monstruo en esta historia, no? ¿Quién eran realmente los monstruos en el cuento de Enríquez? Quiero cerrar así con esta interrogante mi presentación, ¿no? Me parece que queda así, por lo menos esbozada, la función de denuncia y cuestionamiento de lo real que puede alcanzarse a través del crimen en el gótico urbano latinoamericano. Les agradezco mucho su atención y un saludo cordial. Gracias.